Nuestro, tú que estás en el cielo, bendito, alabado y glorificado, Señor, sea su santo nombre. Amén. Gracias, Señor, te damos primeramente por el don de la vida, Señor. Gracias porque también, Señor, nos permite vivir en el campo y gozar de todas esas bendiciones que tú nos das día tras día. Amén. Gracias, Señor. También te damos porque nos da la oportunidad, Señor, de usar estos medios para llevar el mensaje, Señor, de los tres ángeles a muchos hermanos que hoy necesitan de este gran mensaje y necesitan conocer de lo que es la vida en el campo. Amén. Te pedimos, Señor, que todo lo que vamos a explicar o hablar sobre la vida en el campo, pues llega a los oídos de todos los hermanos y que todos podamos entender la importancia de salir al campo y llevar una vida conforme a tu santa y pura voluntad, Señor. Te pedimos que nos ilumines y que las palabras que voy a decir sean palabras tuyas, Señor, para que entre a los oídos de cada uno de aquellos que tenemos las ansias y que estamos preocupados, Señor, porque muchos vivimos en la ciudad, muchos se les ha dificultado, Señor, salir al campo para que seas tú, Señor, quien abra camino y que todos podamos ir al campo como tú nos lo dices por medio de tu sierva, la hermana Guay. Te pedimos, Señor, que nos ilumine y que nos lleve por caminos firmes. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Sí, tenemos con nosotros al hermano Mario. Hermano Mario, eh, ¿puede introducirse quién es el hermano Mario? ¿Cuánto tiempo hace que vive en el campo? ¿Y cómo tomó esa decisión? Me te pondré, ¿quién está hermano Mario? ¿Cuánto tiempo está viva en el campo? ¿Y cómo viene la toma de decisión aquí? Pues mira, yo desde muy joven he vivido en el campo, ya que vengo de una familia campesina, como decimos acá en Venezuela. Me presento primeramente, mi nombre es Mario José Ramírez, vivo en Barinas, Venezuela, ¿Puedo en traducir? un... Sí, hermana. Sí, esta vez que está fuera de joven, está campesino, está bien fuera de una familia campesino, y para motivo de esse, ela pinita acomodar su mes con vida de campo. Sí, hermano. Como les dije, desde muy joven pues he vivido en el campo. Mi experiencia pues he sido una experiencia muy bonita. Estaba tendo uma experiência mais bonita. Actualmente pues vivo en el campo y en la ciudad, ya que acá en Venezuela pues a veces nos toca por situaciones económicas pues salir a hacer algunos trabajos en la ciudad, ya que Nós en sí podemos traduzir? Frases cortas para poder traduzir. Se a bisa ku viva em campo, agora que peta ni fica viva em campo e viva em cidade. De como para sobra para situação financeira, tiora e tigo vai está toch. Siga. lo primero que quiero que tengamos muy claro de la vida en el campo É lo que é que para nós tem bom claro de vida em campo. es que lo más importante es la comunión y la tranquilidad que podemos tener con nuestro Creador. Tá, é tranquilidade e é comunhão que nos portem com nosso Criador. Pero también quiero dejarle muy en claro a aquellos hermanos que quieran salir al campo E é que ela bom claro pero manan ku que sali vai den e campo. que la vida en el campo no es una vida muy fácil, es una vida de sacrificio, esfuerzo y confianza en el Creador. Que a vida den campo não é tão vida fácil, é tão vida de sacrifício, esforço e confiança em Cristo Jesus. Pero
a la final de todo, pues recibimos la recompensa del Señor, que primeramente es que tenemos una mente tranquila, una vida humilde y que el Señor siempre nos provee de todo lo que necesitamos. Y também, pero na final de toda a luta, não, nós também tem a vitória. Sobretudo, nós uma mente tranquila, uma mente humilde e uma comunhão constante com nosso Salvador. Lo otro de las experiencias que he tenido en el campo es que tú puedes recibir aire puro, lleva una vida más segura, los hijos pues se crían de una manera mucho mejor, apartado del ruido de las ciudades, apartado de las malas costumbres que tienen las ciudades y así nuestros hijos pueden tener una mayor comunión con el Señor. E também também que em campo nós por criar nos una muito mais mio leu fordi e bochincha nang di estat e essa que ajuda ou essa que por ajuda nos para educar nos una mais mio. Lo otro es que en el campo no podemos tener ese mismo confort que tenemos en la ciudad, ya que nos toca, pues, a veces trabajar con nuestras propias manos y también se nos hace a veces difícil implementar algunas herramientas para el trabajo, ya que en la ciudad, pues, es más fácil conseguir ese tipo de herramienta en el proceso del traslado. Sim, e também saco é nota turora é tá fácil para sobra para trás em campo, bom ter de certo herramienta, que bia bono tin em campo e que bom se trece for de stad, para bo por usa em campo. Lo otro que también tenemos que tener muy claro es que en el campo a veces se pierde y a veces se gana, como en cualquier lugar. Lo que quiero decir con esto es que a veces, pues, las plantas dan buenos frutos, como a veces se pierde todo. A veces hay buena cosecha y a veces no hay. E Entonces son factores. sim, sim, lo que bisa também que em campo tem hora bota gana, tem hora bota perde. Tem hora mesmo que tem turcos, tem hora bota bom cosecha, tem hora bom cosecha não tá bom, hein? Então, as nata só de culo que não bota planta também. Pero siempre hay algo de producción, siempre contamos con las bendiciones del Señor y siempre hay, sea bastante, sea poca, pero siempre el Señor nos da su alimento de acuerdo a sus fechas. Hay temporadas de lluvia como también hay temporadas de verano. Lo que sí nos puede seguro que sempre Dios está dando nos é cosecha. Na su tempo, mesmo que tem tempo na de aguacero e tem tempo na que tá mais seco. Pero lo más agradable, por lo menos en mi experiencia, lo que más nos satisface es cuando recogemos el fruto, Lo que mais está satisfaceta ora na cosecha é fruta, não? porque para mí y para mi familia lo que más nos gozamos de la cosecha es cuando recogemos nuestros propios frutos, cuando nos comemos algo que es producido por nuestras propias manos, porque sabemos de dónde viene y de qué manera han sido trabajados las plantas para que produzcan buenos alimentos. E lo que te dona na opi satisfaction tá também que ora não come é fruta, não? Não sata com é fruta aqui a horto tratar e não tá comele com mais satisfação. Ya que nuestros alimentos son alimentos sanos, no contienen químicos, de la gran mayoría pues no gozamos de esa presencia que se viven en los supermercados, que vemos alimentos grandes, alimentos a veces con un brillo Uhum. Artificial. súper artificial Uhum. y porque tenemos que saber diferenciar lo que son productos químicos y lo que son productos orgánicos. Pois Pero é, en el nós só de maneira, ora nós vai supermercado, tem hora bota mira fruta e verdura na macha grande mês.
con nota normal. Pues de en campo, vos sabes bon kiko bo a planta y kiko bo tocó. Mire, mis abuelos, una de las experiencias, mis abuelos siempre comieron sano y llevaron una vida muy sana, muy bonita. Incluso mi abuela falleció a los 125 años ya que tenía una Amén. alimentación sana. Y, Amén. y gran parte de mi familia, pues los que han fallecido entre 85 y 100 años, de Sí, acuerdo a la alimentación que hemos llevado. esta conta disso abuela ku abiba e a fallecer com 125 anos. E tu aqui tá debi na e bom alimentação, de e vida de em campo com a produzir. Também sua família na tour estão com a muri na idade grande, 85 anos, etc. A idade não basta avançar e tu aqui debi na e bom alimentação. También acá en el campo, pues contamos con fuentes de agua viva, donde el agua es pura, ya que viene de sus arroyos y no tiene ningún tipo de químico. Cuando nosotros debemos de consumir mínimo 8 vasos de agua diario, entonces sabemos que el agua que estamos consumiendo es agua pura, que no nos va a perjudicar más adelante, como sucede con el agua de la ciudad, que Sim, e contiene te explica demasiado que químico. caminha nanta biba, tem água puro, nanta bebe for de rio não, uh, camina e água não tem químico, lo qual que não tá passa den e staat na pibiano te bebe água, que depois on the long run te vai perjudicar nossa saúde, so tem químico de não. E tem também água bibo. También en el campo tenemos que acostumbrarnos a veces a trabajar con lluvia, a trabajar con sol, al aire libre, y eso es uno de los aspectos pues más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando salimos al campo. Nós temos que ter em conta que nos vai campo que o senhor botin que tra, com água zero, off solo, trabalho tem que seguir. Y el trabajo del campo es un trabajo fuerte y siempre confío en la promesa que el Señor le hizo a su siervo José, y de eso debemos de confiar nosotros los cristianos cuando el Señor le dijo que entraran a la tierra de Canaán esforzados y ser valientes. Esa es la vida en el campo. La vida en el campo hay que esforzarse y ser valientes. Deve ser que a vida de campo tá uma vida também que nós mesmos assim esforço e nós mesmos tá valente, maneira promessa que Deus assim na osso é, para sobra e trabalho tá forte. Sí, hermanos, pues lo que les quiero decir es que antes de salir del campo debemos de planificar muy bien y tenemos que tener conciencia que vamos a hacer un cambio de vida, un giro en 360 grados, Pero é que nós ali porque vai campo, nós temos que fazer plano romana. Nós mesmos sabe que nós também dar uma volta de 360 graus. sí, porque mira, en el campo a veces nos falla la luz eléctrica, no tenemos internet. En varias ocasiones, pues más que todo el internet no funciona como funciona en la ciudad, y tenemos de desprendernos de todo eso. Yo por lo menos con mi esposa siempre optamos en usar el internet para lo necesario. É isso que a Como Santa decidi para usar a internet para o que é necessário. Porque dentro campo também botar em água que tinha não tem corrente. Então, a internet também vai roubar. Pensei, não a decidir que não usa a internet solamente para coisas necessário. en el campo también tenemos riesgos, nos pican insectos, podemos ser mordidos por alguna serpiente, por Uau! algún también podemos ser mordidos por algún escorpión. Son riesgos que se corren, pero siempre el Señor nos protege. Las personas que se ven al campo deben de tomar conciencia que nos podemos encontrar con esos animalitos. Animalotes. É também que botico preparado para sobrar.
Bopoiabo, cu bestia nada picabo, escorpião por picabo, culebra por picabo, pero esta bisa cu Dios siempre está cuida panang sí, pues esa aquí está para nos, está en guardia. Lo otro, hermanos, es que más que todo se cocina en leña. Hay No, temporadas, bastante nada cozinhar com carvão. sí, cocinamos con leña, ya que contamos también con estufa de gas, pero acá en Venezuela últimamente se nos ha dificultado para que ese servicio llegue a las comunidades. Pero tenemos esa opción que el Señor nos ha dejado, que nosotros en el campo pues no sufrimos si no hay gas. Tenemos una estufa de leña y también contamos con electricidad y Hum, podemos usar también estufas eléctricas, pero más que todo usamos es una Leña. estufa de leña donde la comida queda con un sabor diferente y como más agradable. Se te explica que não tem stove de gás, pero o serviço social de gás não te chega e não opibia, pues não a opta para ser stove elétrico, qual não tem também, pero não tem stove caminha por usar carvão. Então, eu é parte de cozinhar e carvão tá hopi bom para sobre e comida tá sali com um smack mais doce. Amém. Amén. Uhum. Lo otro es que todo esa ceniza que va quedando, pues también la aprovechamos para nuestros cultivos, todos los residuos de los alimentos, también los utilizamos para realizar compost y así poder fabricar abono orgánico para nuestras plantas y obtener pues un producto más sano y de mejor calidad. Ele explica que é xinixe que tá queda, ora que acaba de cozinhar e carvão, nada usei ele para não por trás. Quando tem amigo assim, que men, Tanto compost. compost, correto, dan que miro man Sandrita. Nada tra compost com ne, basta não pôr poner riba não mata não palo não de fruta. Para las personas que viven en la ciudad y se trasladan hacia el campo, lo primero que uno de los implementos que deben de traer, como siempre, es ropa de campo, botas de goma. Estão que vai em campo, mas te vai com pai não para vestir em campo. Anto ku lars nan de gom no plastic duro. También usar guantes, ya que nosotros, pues, como tenemos experiencia en el campo, guantes en sí no usamos, pero siempre las personas que vienen de la ciudad les recomendamos que traigan guantes, ya que sus manos no están acostumbradas pues a desmalizar, siempre se lastiman un poco las manos, entonces para protegerlas siempre les recomendamos que al principio pues usen los guantes para que así no vayan a sufrir tanto maltrato o tanto deterioro en sus manos. Tá recomendar também para vestir handschoen, bem com handschoen para sobrar. Não usa handschoen, pero não acostumbrar acaba. Pero ele não também foi estado, anto você tá hasi trabalho não tiki grof, ou por aí abo que botar lastima abo man. Pois nem começamento sempre tá bom para botar handschoen. Lo otro es que en el campo pues se usan lo que es condimento se usa en muy pequeñas cantidades, ya que todo lo que son vegetales, hortalizas, dan un sabor más fuerte que lo que uno compra en el mercado. Eso es a raíz de el abono orgánico que se utiliza en el campo. Sí, hecho cuidado, hermana, ti un cámara abrí ahí. Ay, Dios mío. Mga semi co-host. Oh my God. Para mí, miro más, estima. Espera un momento, mi hermano.
Oh, mi Dios. Sandra, su cámara. Sandra Michelle. Hermana Sandra Michelle, su cámara está abierta. Por favor, hermana, cerró cámara, hermana Michelle. ¿Esa mes? Sí, Sandra. O cámara está abrí. Más seré, más seré. Sí. Yes. Sí, podemos seguir. Continúo, Podemos. hermana. Ujú. Continúo, hermana. Mira, lo otro es que la vida en el campo, pues a veces nos toca caminar grandes trayectos, a veces de 1 hora, 2 horas a pie para salir a hacer la obra. Y Ya que pasa, obra nanticucana, tiene hora 2 horas. en nuestro caso, pues nosotros tratamos de cumplir lo que dice la palabra del Señor, no convertirnos en ermitaños, sino vivir en el campo para poder recibir las grandes bendiciones que el Señor nos da y después salirla a expandirlas a esas personas que también necesitan el mensaje. No ta viva manera den cloister, pero más bien nanta tuma e bendición ang kutin den campo, pero nanta sali también para compartir evangelio. Deve ser tiora nanta cana distancia na largo para llega camina e hindi nanta. Lo otro es que tenemos que aprender a consumir de lo que produzcamos en el campo, ya que en la ciudad pues a veces se nos facilita ir a comprar los alimentos de una manera pues más accesible y nosotros en el campo pues tenemos que aprender a consumir en sí lo que produzcamos, ya que ese es un mensaje que el Señor nos ha dado y, y debemos de practicarlo porque nosotros nos autoalimentamos, pues como no sé cómo explicarte bien, pero nosotros no, de lo que producimos, pues de eso es lo que en sí consumimos, para tratar de no depender de alimentos con tantos químicos. Nanta trata todo el momento para por planta na propio comida. Pa motivo que ora que bota comprar comida de supermarket, junto que comida bota come químico também. Pensei, nanta assim conforme espírito de profecia, nanta purba planta e come na mes comida. Y sí, hermana, mire, hay tiempos, como te digo, hay tiempos difíciles, pero siempre el Señor está ahí con nosotros, guiándonos, ayudándonos. Tenemos nuestras debilidades como cualquier persona, tenemos nuestros desánimos, pero siempre confiando en el Señor. La idea es seguir adelante, no decaer. A veces por X o Y situación, pues queremos a veces como dejar el campo, porque la vida del campo no es fácil, pero cuando sentimos ese temor del Señor y queremos obedecerlo, pues sabemos que nuestro hogar aquí en la tierra está en el campo. Y cuando comenzamos a analizar todo, pues nos damos cuenta que no hay como el campo. Yo a veces le digo a mi esposa, pues ahora estoy acá en Barines, en la ciudad, y le dije a mi esposa, no, yo ya no aguanto más. Ya hoy me traslado al campo porque no me hallo, pues acá en la ciudad el ruido, todo es muy diferente. Uhum. Esta vez que nanta meta passa de nang temporada nan di desânimo, camina nanta sinti ko wak nossa cansa vida tá opi duro nanti gani bij back ding staat, pero tá timbia tambe ku ora la yele, paso nanta eigenlijk na barinas, pero ora ku na aya nan din staat, e ku sukasa, eta bisa sukasa no me impor mas no, me impor ko e bochincha, me impor ko e ambiente aqui, me tinku bij back barinas, den campo y esta realiza kuta enanta el lugar caminda Dios que para nos viva y no den estata. Sí, en el campo pues no se escuchan en sí ruidos, no se escucha esa música vulgar que se escucha en la ciudad, donde podemos tener una paz, una tranquilidad,
tú no necesitas solamente levantarse a horas de madrugada para estar en comunicación o en comunión con Dios. Sí, el video. Sí, hermano, puede seguir. Pues como le decía, hermano, mira, en el campo tenemos un gran privilegio que a toda hora podemos estar tranquilos y podemos estar en una comunión con el Señor sin ser interrumpida, ya que en el campo pues no se escucha esa música y esos ruidos que se escuchan en la ciudad. Sí, esta bisa ku, mal olvidei traduzir a parte de verdade. Esta bisa ku den e campo, no ting e música na bulgar, ku bota tende hopi bia den estat, na? Anto, esse tambe bom mente, ta queda hopi tranquil, pa sobra, bota liber de e sonido nan, e kuta, ku porquita tranquilidade de gente. Se respira aire de paz, podemos acostarnos a descansar a cualquier hora, pues que sabemos que vamos a descansar, que nadie nos va a molestar, que los ruidos tampoco nos van a interrumpir nuestro sueño. E ta susode também ku bota dormir mais mio. Paso hopi bia ora bota den estat, sonido nan ta kita bo sonho, e ta strobabo de sossega. De en campo sem nota sina. Ya que cada amanecer pues nos llena de muchas bendiciones, a veces las aves pues se nos meten dentro de nuestro hogar y nos despiertan pues con ese canto, esa armonía, ya que en la ciudad pues eso es difícil pues gozar de esas grandes bendiciones que el Señor nos da. E ora para nanta dentro de nan casa também, me intelanta na fez sonho, com nan cantica na bonita. Esse tá um dushi experiência, uma sensação de dushi companheirismo com a natureza e a bestia, não. También nosotros que podemos vivir con esa tranquilidad, por lo menos en mi caso, nosotros podemos salir para cualquier lugar, podemos dejar las casas abiertas con las ventanas y no, no corremos ese riesgo de que alguien se vaya a meter a nuestros hogares, a sacar pues lo que tenemos, ya que en la ciudad pues eso no pasa. Recuerde que uno en la ciudad pues a veces vive como que si estuviese en una cárcel, Se porque tapi sa tiene que... kopi dia nanta sali, nanta laga nan porta nan gewoon habri, porta ventana nan gewoon habri pa sobra. Ni wena nota drenta, na no tin problema, pero den stat bono por así ese. Hay esa hermandad entre vecinos también, ya que independientemente de la creencia o la cultura que podamos tener, pues siempre estamos ahí apoyándonos unos con los otros. A la hora de cualquier cosa que alguien necesite, pues siempre está el vecino apoyándolo, compartiéndolo. Esta bisa também ku e bisinha nanta roupa e bom bisinha, turta apoiar, cuida e tira vista para outro, apesar que não nota adventista, pero tem uma harmonia e tem uma colaboração entre vizinha com vizinha dentro do campo. Y bueno, hermana, mira, pues es tan amplio y tan hermoso vivir en el campo que uno en el momento que se familiariza con la naturaleza, se va familiarizando con la vida en el campo, pues cuando sale uno a la ciudad, pues a veces le parece que es como un tormento, ya que quiere uno vivir en esa paz, esa tranquilidad y esa seguridad que primeramente Dios nos da y segundo que nos regala por medio del campo, de vivir entre las montañas, vivir con la naturaleza, con las aves y con todas esas bendiciones que el Señor nos da día tras día. Esta bisa também que o biba dentro campo também deixou uma grande, bota biba junto com o para na bota biba bem meio dia zero não e tem hora lá bisa também que maneira um sacrifício para o pai de estar passou e não nota
dushi mas pavo, bota haya deseo de back, en el campo camina botimbo, tranquilidad. Ujú. Sí, lo otro es que, como te digo, para criar a los niños, pues no estamos con ese peligro, pues. A veces mi esposa a veces se expresa de esta manera y dice, nosotros en el campo y nuestros hijos parecemos animalitos, pues, que andamos corriendo por un lado, andamos corriendo para otro, sentimos esa libertad y esa seguridad, pues, de vivir en el campo. Yo creo que esa es una de las cosas más hermosas que se Ujú. disfrutan en el campo. En sí, pues quiero reconocer que yo no tengo hijos, mi esposa tampoco, pero siempre a los sobrinitos nos acompañan y nosotros vemos experiencias de muchos hermanos que tienen hijos y de verdad, pues todos somos una familia, disfrutamos de los hijos de ellos como que si fuesen también nuestros propios hijos. Amém. Ainda bisa ku eigenlijk kita papia di mucha nang pero MS no ti yu pero hopi ya sobrina nang yunan di nang relacionado nang tabi ni cerca nang inanta disfrutar di namis escuta namis yunang sata bisa denge campo nos turta manera animalito nang denge naturaleza mas adushi mes enter situación completamente diferente for di educar yu denge stat nang e familia ta mas cerca de otro. Una de las costumbres que tenemos nosotros en el campo es de compartir pues lo que Dios nos da. E incluso a veces hacemos un sancocho, más que todo acá en Venezuela sabe que somos amantes a la sopa Ujú. y, y siempre hacemos una sopa, compartimos con alguno de los hermanos, a veces hacemos un dulce y compartimos con nuestros vecinos, con nuestros hermanos. Tenemos esa cultura. Uhum. Nanti a cultura também de compartir. Não gusta sancocho, não gusta sopi, anto nanta compartir, tiora nanta traun costushi também, nanta compartir com nan vicina, então cultura machadushi com nanta participar na je, vivando en el campo. Una de las culturas que también tenemos en el campo que Mm, para nosotros, pues, nos parece una falta de respeto cuando alguien llega a nuestros hogares y no le ofrecemos algo que comer o algo que Mm. beber. Ah, yo tengo que ir allá. Cuando uno va y visita a alguien y por lo menos no comparten con uno, por lo menos, así sea un vaso de jugo, pues uno siente como que le faltaron el respeto, pues que es una cultura Sí, de sí, sí, sí. compartir que tenemos nosotros Mm. acá, los campesinos. Si é campesino nan ayanan ti un cultura kulaga bisa si bubi nan kas, si nano dunabo algo de come of mas kita un juice, bota sim de maneira cosco nan a faltabo respeto. Tapi si panang ta algo mais bonita, ku ora bo llega e nan, bo por receber algo de come, nan por ti algo para compartir con vos. Entonces todos vamos para allá, hermano, para probar Pues de sí, la dulce comida del campo. sí, hermana, pues esas son unas de las grandes bendiciones que tenemos. De verdad, pues yo le digo a todos los hermanos que salgamos al campo, primero porque es lo que el Señor nos llama y nos dice en su palabra que hagamos. Lo otro es porque son lugares donde los que tienen hijos pues pueden criar a los hijos de una manera más sana y en mayor comunión con el Señor. Sí. Tapi saku ese ita volver repetir hecho ku den campo ta dushe ta diferente bo por educabo yunang más mío. Es Entonces, una vida, sí. es una vida más tranquila, hermana, es una vida más tranquila. De verdad pues nos contamos con ese confort que se vive en la ciudad, pero Mm. es una vida en mucha paz, mucha armonía, como les dije anteriormente. Y lo que me queda decirle a los hermanos es que salgamos al campo, primero por nuestra salvación, por obedecer al Señor y para que llevemos una vida más tranquila. Le voy a contar una experiencia que sucedió con mi esposa. Eta bisa van salir en campo, van en el campo promete para nos salvación y para nos vivir una vida más tranquila. Eta va a contar un testimonio cuaso de su esposa. Mi esposa, mira, ella
Trabajó en el banco 17 años como especialista de negocios, todo lo que se refiere a gerencias comerciales, gerencias internacionales, ya que mi esposa pues tuvo la oportunidad de estudiar bastante y prepararse mucho. Lo contrario, yo más que todo me ha dedicado al campo, pero Ah, ok. mi esposa a raíz de tanto trabajo, tanto esfuerzo, sufrió un cuadro depresivo. Então explica que o seu casa estudia management y es aquí riba terreno local internacional manejo de negocio y ela trata de un banco de 7 años para sobra ela preparar su mes debidamente y ela vai capacitar para hacer el trabajo aquí. Pero sin embargo, después de hacer el trabajo, llega un momento que su casa a cair en depresión por motivo de estrés de el trabajo. Entonces, todo lo contrario a Lanta de en campo y siempre ela vive de en campo. ¿Sí? Mira, para resumirlo todo, pues mi esposa, los ruidos, todo le molestaban. Duró un tiempo que habíamos que tenerla amarrada, ya que trató hasta de quitarse la vida a raíz de la enfermedad. Y tomamos la decisión, mi esposa, porque yo siempre he sido del campo, tomamos la decisión de irnos directamente al campo. Y primeramente Dios, mi esposa pues ya no depende de ningún medicamento, ya tiene aproximadamente 5 o 6 años que no ha vuelto a sufrir más de depresión y tampoco depende de ningún tratamiento, solamente de la bendición del Señor y una vida sana. Amém. Glória a Deus. Esta explica que su casa, por motivo de estrés de trabajo, llega a cair en una depresión así fuerte, que en dado momento na mistera maré, para sobre estaba quer a cometer suicidio. Anto, e orei, não llega na e punto, que não decidi de vai viva en el campo. Y ahora que nanta e não é por bisa que Deus ajuda su casa a bom, su casa no te depende de ningún remedio farmacéutico y está bombo. Su esposa está bien de salud. Sí, hermana, entonces mira todas las bendiciones que el Señor nos da cuando nosotros cumplimos su palabra. Recordemos que el Señor nos hace una gran promesa en su palabra. Dice que aquel que lo obedezcamos en lo que Él nos ha mandado, pues esas plagas no le entrarán a nuestros Mm, hogares. Entonces debemos de confiar en eso. Pues nosotros, nuestra experiencia como cristianos es una experiencia pues a lo mejor muy corta, pero muy bonita, ya que solamente vamos a cumplir 8 años mm. de habernos entregado Ay. al Señor. Oh, qué bueno. Nantin solamente 8 años como adventistas, ¿verdad? Sí, hermana, ya que nosotros pues venimos de una creencia católica. En mi caso, pues yo estudié para ser sacerdote, pero cuando conocí la verdad, decidí renunciar. Gracias primeramente a Dios que usó unos hermanos para que me llevaran el mensaje adventista. Glória a Deus. Esta dice que eigenlijk estudia para ser un sacerdote católico, pero ahora que romanan ahora usar para Dios para ir el mensaje de verdad, ella decidió abandonar el estudio. Pese esta dice con un testimonio de el campo no está hopi largo, está 8 años nantin en el campo, pero manera que Dios permite que si nos obedece e plaga lo no llega na nos cas, así y también en corto tiempo aquí na experiencia e bendición de Dios en el campo. Eso es maravilloso. Sí, hermana, y las grandes bendiciones que también tenemos en el campo es que en el campo nos podemos especializar en todo. Nos especializamos como carpinteros, nos especializamos como agricultores, como médicos misioneros, como evangelistas, aprendemos a ser albañiles, de todo, pues. Eso Entonces, está bien. a veces uno se encuentra con una persona en la ciudad y ¿qué sabe hacer usted? Le preguntan a uno, no, pero es que yo sé, pero es que usted, incluso ayer hablaba con una hermana y me decía, hermano, pero es que usted es ingeniero en electricidad porque por el grupo yo planteé este, cómo podíamos este,
realizar o obtener energía eléctrica sin necesidad de paneles solares y sin depender de una empresa de electricidad. Era bisa ku den e campo te hasta bu por especializar bu mes den diferente profesión. Um, vou por vira médico missioneiro, vou por vira carpinteiro, vou por vira load heater, de todo pa sobra. Pouco de estava ta den stad anto, rumang ta persona estava ta papel kune, anto ela pondre, ela bise a botar ingeniero de electricidad, que me botou electrician profissional, e di no, pero costa ku eigenlijk sin een panel solar nang tasinha com patra corriente en el campo. Pues devina en necesidad, gente ta guardo forma como profesional na riba cierto terreno. Entonces, sí está tremendo. Sí, hermano. Sí, hermano, y como les digo, hermana, yo pues me siento cada día más agradecido con el Señor que vivo en el campo, pues que de una u otra manera pues no ha permitido que venda lo que tengo en el campo para venirme a la ciudad, ya que en un tiempo pues ese fue mi deseo, pues venir, formar un negocio acá en la ciudad porque le veía más rentabilidad económica, Ujú, pero me estaba olvidando de lo más importante, de la ujú. paz, la tranquilidad y esa libertad pues que se vive en el campo y sobre todo la comunión con Dios. Sí, eu visto que eigenlijk den início su planta bata pa poner no gosto den stad. Pero eu estava bem contente com ela decidir de decidir e plane. Então, ela bem viva den el campo, caminha e tinha paz, e tinha tranquilidade e tinha comunión con Dios. Entonces, ¿tiene algo más que decir? Porque Sí, nos hermana, acercamos mira, del momento de las lo único preguntas. que es hacerle un llamado a los hermanos que viven en la ciudad. Primero, que obedezcamos la palabra del Señor y que no salgamos al campo por impulso. Si tenemos un amigo, un conocido que tenga un terreno en el campo, pues tratemos de compartir con ellos para irnos Ujú, adaptando a la vida al campo. Es una de mis recomendaciones, ujú, ya que el tiempo es corto y tenemos que prepararnos lo más que podamos para poder ujú. salir al campo, pero no recibir ese choque que a veces queremos salir por un impulso y encontramos ese choque y muchas personas pues terminan regresando y Sí. teniendo una mala experiencia del campo. Sí, está encorajando-nos todos como romana para planificar el movimiento del campo, anto para nos por Biden cerca romana que den campo y convivir con ella. De compa sobre experiencia ta hopibia, que ora gente Biden campo por motivo de impulso, miedo, para huir mesora, e não tá bem bom. Então, ora que botou para que desafio não, of parte não, que me tem conta com ele. Começa bem riba bo, e ele não tá sofre choque. Então, eu não tá decidido abandonar o campo. Pois, lá nos convivi com o humano que tem não promete, para nos poder acostumbrando, para depois nos poder viver e não. Sim, meu irmão. Y lo, y lo otro que cuando ya tomemos la decisión de salir al campo, pues que vendamos todo lo que tenemos en la ciudad para que no tengamos en sí nada que nos ate a seguir en la Uhum. ciudad. Sí, y hay que visa también que ahora que vos sale fuera de estado para ir campo vende turcos que vos tiene para vos no haya gana de buy back estado. Para sobra ahora vos laga cosas en estado y ahora vos te queda mané mara na lo que tiene de estado. Como le sucedió a la esposa de Lot. Sí, hermana. Entonces, Sí. pues esa es mi recomendación. Pues Ujú. primero que tratemos de prepararnos y después si tomemos la decisión de irnos definitivamente al campo. Sí, prepararnos mes por mes y después definitivamente va en el campo. Bueno, gracias mucho. Ha sido un placer inmenso, mi hermano. Muchísimas gracias por esa tremenda exposición de su vida en el campo.
Entonces vamos a proseguir para la sección de preguntas, pero antes de eso, ¿puede guiarnos en una palabra de oración? Oremos. Oremos. Padre amante y buen Dios, pues te damos gracias, Señor, por que tú nos permites, Señor, vivir en el campo y esas personas que están en la ciudad sabemos que tu espíritu se está moviendo sobre cada uno de ellos y lo está animando, Señor. Yo sé que pronto ellos también van a ir al campo, donde podemos estar en mayor comunión, en mayor armonía para alabarte y glorificarte. Te pedimos, Amén. Señor, que esta pequeña explicación o esta pequeña experiencia que he compartido con mis hermanos, pues les sirva de mucha ayuda y que tomemos pronto la decisión de salir al campo para obedecerte como tú nos los has mandado. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Voy a parar la grabación y después seguimos.